¿Qué tal a todos y a todas? Bienvenidos una vez más a una nueva edición de Informe del Sur. Como siempre, desde la CPTV, desde Santa Rosa de la Pampa, le contamos lo que sucede en nuestra Latinoamérica, siempre desde nuestra propia mirada. Y ya nos metemos rápidamente con la información. Hubo elecciones en Nicaragua y sin sorpresas, Ortega volvió a ser reelecto por más del 70% de los votos y seguirá siendo presidente por los próximos 5 años. Veamos qué sucedió en este informe. No hubo sorpresas. Los nicaragüenses votaron este domingo en unos comicios con una predecible victoria del presidente Daniel Ortega para asumir un nuevo mandato de 5 años, luego de 14 años en el poder, sin mayor competencia y con varios aspirantes opositores encarcelados. Ortega enfrentó a 5 candidatos en unas elecciones en las que estaban habilitados para votar 4.400.000 electores, llamados a elegir también a 90 diputados del Congreso. Mientras desde Washington, el presidente estadounidense Joe Biden calificó de farsa y pantomima las elecciones, que no fueron ni libres ni justas y ciertamente no democráticas. Estados Unidos y la Unión Europea descalificaron por separado estos comicios. Biden, al igual que la UE, sancionó al círculo íntimo de Ortega. Firmará un arsenal de medidas de acuerdo con la ley Renacer para aumentar la presión sobre el país. Obviamente, el apoyo y financiamiento estadounidense al brutal régimen de Anastasio Somoza, padre e hijo, así como su papel en el patrocinio y entrenamiento de la sanguinaria Contra durante la década de los 80, quitan toda autoridad moral a las críticas lanzadas contra el sandinismo por Washington y los organismos que le son afines. Los aspirantes opositores a la presidencia, Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Félix Madariaga, Juan Sebastián Chamorro, Miguel Mora, Medardo Mairena, Noel Vidaurre y Berenice Quesada, siguen encarcelados. 39 líderes opositores permanecen detenidos desde mayo pasado y miles de disidentes han sido orillados al exilio. En contraste a las palabras descalificadoras de Biden, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, felicitó a Ortega ante su predecible victoria y reiteró que Nicaragua criticó a las voces políticas que ya aseguraban que no reconocerían el resultado de las elecciones, cuando éstas no se habían llevado a cabo. Daniel Ortega, ex comandante guerrillero quien llegó al poder por la vía de las urnas en 2007 y el jueves cumple 76 años, asumirá la presidencia por otros 5 años, a la cabeza del Frente Sandinista de Liberación Nacional, junto a Rosario Murillo, de 70 años, su esposa y candidata a la vicepresidencia por segunda vez. Los comicios se celebraron 3 años y medio después de las protestas de 2018 para exigir la renuncia de Ortega, en las que la oposición reportó 328 muertos, lo que sumió a este país centroamericano de 6.5 millones de habitantes en una profunda crisis política. Cerca de la fecha de estos comicios, fueron proscritos 3 partidos, 7 aspirantes presidenciales y otros 32 activistas, políticos, empresarios y periodistas fueron detenidos, sumándose a unos 120 opositores que están presos desde 2018. Con base en leyes aprobadas a finales de 2020, los recientes detenidos están acusados de atentar contra la soberanía, promover sanciones internacionales, traición a la patria e incluso de lavado de dinero, como es el caso de quien era la aspirante opositora favorita, Cristiana Chamorro, hija de la expresidenta Violeta Barrios, 1990-1997, y quien permanece en arresto domiciliario. Ortega es señalado por sus críticos de nepotismo y de instaurar una dictadura. Él acusa a los opositores de golpistas financiados por Washington. Al pedido opositor a boicotear la consulta se sumaron varios sacerdotes católicos que instaron a sus fieles quedarse en casa y no participar en la justa electoral. En las manifestaciones de 2018, la jerarquía católica tuvo un papel beligerante, primero, y luego mediador en un diálogo fallido que buscaba poner fin a la crisis política que aún persiste. El activista político Rolando Álvarez, obispo de Matagalpa, denunció que los empleados públicos eran obligados a votar por Ortega con la amenaza de ser despedidos si no acataban, pero el obispo de León, René Sándigo, asistió a su centro de votación. No hubo sorpresa, tampoco soluciones. Muy bien, amigas y amigos, continuamos con más información aquí en Informe del Sur. El mandatario mexicano Manuel López Obrador presidió un debate en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en Nueva York, Estados Unidos, y adelantó que su país va a presentar ante el Consejo General de dicho organismo un plan para crear el Estado Mundial de Bienestar, escuche bien, sin intermediarios, que beneficiaría nada más y nada menos que a 750 millones de personas. Lo vemos.
Andrés Manuel López Obrador presidió este 9 de noviembre el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en Nueva York y adelantó que en los próximos días México presentará ante el Consejo General de dicho organismo un plan para crear un Estado mundial de bienestar para garantizar la vida digna de 750 millones de personas que sobreviven con menos de $2 al día. Se puede financiar con un fondo procedente de al menos 3 fuentes. El cobro de una contribución voluntaria anual del 4% de sus fortunas a las 1,000 personas más ricas del planeta. Una aportación similar por parte de las 1,000 corporaciones privadas más importantes por su valor en el mercado mundial. Y una cooperación del 0.2% del PIB de cada uno de los países integrantes del grupo de los 20. El mandatario mexicano llevó las riendas de un debate abierto sobre el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, exclusión, desigualdad y conflicto, en el que propuso a la corrupción como el principal de los retos para combatir esos fenómenos y llamó al organismo internacional a una participación proactiva en el contexto de crisis mundial. Nunca en la historia de esta organización se ha hecho algo realmente sustancial en beneficio de los pobres. Pero nunca es tarde para hacer justicia. Hoy es tiempo de actuar contra la marginación, atendiendo las causas y no solo las consecuencias. Entre los ponentes, invitada por México, participó Lourdes Tivanguala, activista política indígena de Ecuador, quien en su discurso respaldó al del mandatario mexicano y se centró en una crítica sobre la corrupción, la desigualdad y la exclusión, y sus vínculos con la criminalización de la protesta social. La criminalización de la protesta social se ha vuelto una herramienta de persecución desde los estados hacia los defensores, tanto de los derechos humanos como de los derechos de la naturaleza, lo cual evidencian situaciones de exclusión de diversos sectores de la población en la toma de decisiones entre ciudadanía y Estado. México presidirá por un año el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas a partir de noviembre del 2021. Seguimos. El Congreso de Perú dio el visto bueno al gabinete de ministros que presentó el presidente Castillo, pero no se le hizo tan fácil al primer mandatario. Veamos qué sucedió en la capital de ese país. Luego de un tenso debate en el que algunas bancadas de oposición dejaron notar sus intenciones golpistas, el Congreso cedió ante el gabinete de ministros de Pedro Castillo y otorgó el voto de investidura, no sin antes advertir que tomarán la vía de la censura para los ministros que no son de su agrado. La larga jornada estuvo marcada por la juramentación a primera hora del nuevo ministro del Interior, Avelino Guillén, exfiscal de la Nación, que participó del juicio contra el expresidente Alberto Fujimori. Señor Avelino Trifón Guillén Jáuregui, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el despacho del Interior que os confío. Sí, juro. Con el gabinete completo, Mirta Vázquez se dirigió hasta el Palacio Legislativo. Durante la sesión plenaria se registraron movilizaciones a favor del voto de confianza. Por la tarde culminó el debate y la primera ministra disipó las dudas de varios congresistas planteadas durante la sesión y reafirmó los ejes importantes del plan de gobierno de Pedro Castillo, como son la salud y la lucha contra la pandemia, la segunda reforma agraria, la seguridad alimentaria, la inclusión social y la reactivación económica. Y nosotros hemos venido acá a presentarnos de manera honesta, transparente, una política que además ya había sido expuesta y probablemente es la segunda vez que ustedes la escuchan. Este gobierno ya se presentó aquí con la misma política, probablemente dicha de otras formas, pero es la misma. Con la confianza dada, el gabinete Vázquez debe ahora enfocarse en solucionar la crisis en el país junto al presidente Pedro Castillo. Y con esto, amigas y amigos, hacemos la primera pausa aquí en Informe del Sur y enseguida regresamos con más información, no sin antes recordarles que nos pueden seguir en las repeticiones semanales aquí por la CPE TV y también en nuestras redes sociales, en YouTube y en Facebook como Informe del Sur. Ya regresamos.
Muy bien, continuamos, abrimos este segundo bloque, nos metemos directamente con lo que está sucediendo en Chile, con algunas de las cosas que suceden allí. Faltan nada más y nada menos que 2 semanas para las elecciones presidenciales que determinará quiénes irán al balotaje en ese país y quiénes, precisamente, cuáles son los dirigentes que dirigirán el país por los próximos 4 años. Cuando faltan poco más de 2 semanas para las elecciones presidenciales del 21 de noviembre en Chile, la incertidumbre es total. Pareciera que la única certeza es que el candidato izquierdista Gabriel Boric pasará a la segunda vuelta, pero no quién será su rival en esa instancia definitoria. Pocos tienen confianza en las encuestas. El voto es voluntario, no obligatorio, lo que hace menos predictible el resultado. Es la primera vez desde el retorno a la democracia que hay tanta falta de certeza con respecto al resultado, y son las elecciones que menos interés han concitado en la población. Menos atracción despiertan todavía los comicios parlamentarios, toda vez que está instalada una convención constituyente que, de convenir una nueva constitución, seguramente va a imponer la necesidad de renovar a corto plazo el Parlamento y acaso el propio gobierno. Las mediciones siguen mostrando a Gabriel Boric como favorito, pero el ultraderechista José Antonio Kast desalojó del segundo al oficialista Sebastián Sichel. En el tercer lugar aparece la senadora demócrata Cristina Jasna Proboste, la única mujer y descendiente indígena en la carrera electoral. Se está jugando mucho y eso genera desesperación en los distintos sectores. Kast, por ejemplo, ha planteado eliminar el Ministerio de la Mujer y rebajar impuestos, mientras que Boric promete terminar con las privadas administradoras de fondos de pensiones y condonar las deudas estudiantiles. Con el estallido social de 2019, el sistema político chileno se removió por completo y eso quedó de manifiesto el 15 y 16 de mayo, cuando se eligió a los 155 convencionales constituyentes encargados de redactar una nueva constitución. El resultado fue totalmente sorpresivo. La centroderecha no alcanzó el tercio de representantes que le vaticinaban las encuestas y 56% de los elegidos fueron candidatos independientes, algo inédito en la historia electoral chilena. También fue sorpresivo lo que ocurrió en las primarias presidenciales del 18 de julio, cuando el favorito de la izquierda, el alcalde comunista de Recoleta, Daniel Jadue, perdió ante Boric. Los medios hegemónicos insisten en que la subida de Kast en las encuestas se debe, en parte, a equivocaciones de la campaña del piñerista Sichel, lo que también podría representar una oportunidad para Proboste, aunque ambos candidatos son víctimas de un mismo fenómeno, el descuelgue de figuras de su coalición para apoyar a otro. Desde la izquierda se llama la atención sobre el rebrote ultraderechista y se propone que las candidaturas democráticas levanten un frente antifascista y sellar el compromiso de unirse en segunda vuelta. Los programas de Boric, Proboste y Marco Enrique Sominami no se diferencian tanto que les impida conformar un solo bloque para cerrar el paso al fascismo. No se puede olvidar que el futuro gobierno democrático y el nuevo parlamento tendrán un carácter transitorio. La nueva constitución política seguramente cambiará radicalmente estructuras y atribuciones de las actuales instituciones. Seguimos en Chile porque después de la revelación de los papeles de Pandora se votó en la Cámara de Diputados de ese país la posibilidad del juicio político al presidente Piñera. Aún falta el paso por la Cámara de Diputados de este proyecto, pero por lo menos la idea está muy firme entre los legisladores opositores de ese país. Por la afirmativa 78 votos, 67. La Cámara de Diputados de Chile aprobó el martes un juicio político contra el presidente Sebastián Piñera. Tras una maratónica jornada, los parlamentarios lograron reunir los 78 votos que se requerían para que la acusación constitucional que busca la destitución del mandatario avanzara hacia el Senado. Piñera, quien está en la recta final de su segundo gobierno, es señalado por su vinculación en la polémica venta de la minera Dominga en Islas Vírgenes, un paraíso fiscal revelada en los papeles de Pandora. El diputado socialista Jaime Naranjo, quien leyó 1.300 páginas durante 15 horas para argumentar la acción legislativa, denunció que Piñera y su familia se beneficiaron de modo directo con información que tenía en el ejercicio de su cargo. Tenemos un presidente que no solamente ha actuado al margen de la probidad administrativa que se requiere en el cargo que posee, sino que además ha actuado gravemente en dañar la imagen de la nación. La investigación de los medios locales Ciper y La Voz reveló que los hijos del mandatario vendieron Dominga en 2010 al empresario Carlos Alberto Delano, íntimo amigo de Piñera, por $152 millones.
La operación, que en su mayoría se realizó en Islas Vírgenes, se tenía que hacer en 3 cuotas y contenía una polémica cláusula que supeditaba el último pago a que no se estableciese un área de protección ambiental sobre la zona de operaciones de la minera, como reclamaban grupos ambientalistas. El negocio se realizó durante el primer gobierno de Piñera, quien no hizo nada para proteger el área. Desde el gobierno señalan que la acusación se basa en hechos falsos o tergiversados. Esta es una acusación electoral y no una acusación constitucional. Tras el voto de los diputados, el mandatario queda con prohibición de salida del país, pero puede seguir ejerciendo sus funciones hasta que la acusación llegue a la Cámara de Senadores, donde se necesitan 29 votos para su aprobación. Según diversos analistas políticos, esta no contaría con el respaldo necesario para que el presidente sea destituido, porque la oposición tiene 24 escaños. Piñera es el primer presidente sometido a esta acusación en los 31 años ininterrumpidos de democracia en Chile. Bueno, muy bien, seguimos con este tema y precisamente respecto de lo que pasó en diputados el día de la votación de este juicio, el protagonista fue Naranjo. ¿Quién es Naranjo? Un diputado que dio un discurso, escuchen bien, de 14 horas para que otros legisladores pudieran llegar a votar. Veamos lo que pasó. El honor de la nación. Nunca antes en la historia de este país un presidente de la República, en el ejercicio de su cargo, había sido acusado por 2 cosas tan graves como es haber violado los derechos humanos y a su vez haber comprometido el honor de la nación. No, el país juzgará a aquellos parlamentarios que se opusieron o votaron en contra. Chile juzgará y el pueblo de Chile juzgará a aquellos que están permitiendo esta impunidad en el país. He dicho, señor presidente. Gracias, diputado. Orden en la sala, por favor. Orden en la sala. Nueva pausa, la última en Informe del Sur y enseguida continuamos con más información. Muchas gracias. Muy bien, abrimos este tercer bloque hablando precisamente de Bolivia porque se cumplió un año del mandato del presidente Arce. Habló el presidente Arce precisamente de los logros que han obtenido durante estos primeros 365 días y también hubo algunas manifestaciones de organizaciones sociales. El aniversario del gobierno democrático del presidente Luis Arce fue acompañado por los ritos tradicionales de los pueblos indígenas del Altiplano, con ofrendas de agradecimiento a la Madre Tierra y buenos augurios. Nosotros como organizaciones sociales siempre nos fortaleciendo a nuestro presidente, que siga trabajando, generando más trabajo para Bolivia. Ha sido un avance bastante importante en la recuperación democrática y también en el crecimiento económico de nuestro país. Ahora estamos haciendo una reconstrucción, reestructuración y reactivación del país. El presidente Luis Arce recordó que el pueblo organizado recuperó la democracia tras casi un año de gobierno de facto, encumbrado tras el golpe de Estado de noviembre de 2019. Y hoy todos sabemos que el proyecto político de quienes de manera inconstitucional usurparon violentamente el poder era dilatar de forma indefinida su estancia en el gobierno, destituir la república colonial y el modelo para saquear nuestro Estado. Y que el gobierno de facto heredó al gobierno democrático electo hace un año, por más del 55% de apoyo, una situación nacional crítica. El Estado languidecía, nuestra economía estaba enfrentando una de las más profundas crisis de la historia. La lucha contra la pandemia era un fracaso
y miles de niñas y niños, adolescentes y jóvenes se les había cercenado el derecho a la educación. Quebraron muchos emprendimientos, se cerraron miles de empresas, aumentó el desempleo, se redujeron los ingresos de las familias y se multiplicaron los pobres. Durante casi 2 horas, el jefe de Estado detalló las medidas adoptadas para frenar la caída económica y lograr la actual recuperación, que se expresa en un crecimiento del Producto Interno superior al 9% anual. Podemos decir que estamos cumpliendo con el compromiso que adquirimos con el pueblo, generar estabilidad, volver a la senda del crecimiento económico con justicia social, avanzar en la industrialización con sustitución de importaciones, luchar contra la pandemia con soluciones estructurales y coordinadas que no paralicen nuestra economía. Durante todo el informe del presidente Arce, las 2 bancadas minoritarias de oposición gritaron e hicieron sonar silbatos. La oposición política, cuyos jefes, junto a toda la derecha, participaron en el golpe de Estado de noviembre de 2019, promueven una huelga indefinida a partir de este lunes. Según versión oficial, el paro solo se sintió parcialmente en Santa Cruz y en menor medida en Tarija y Potosí. En los otros 6 departamentos, la situación fue de virtual normalidad. Y en México, miles de mujeres se manifestaron para conmemorar y pedir justicia por la violencia de género y también obviamente por las víctimas de estos femicidios. La problemática de la violencia de género en México llega a escalas increíbles. Veámoslo. Levantan la voz por las que fueron silenciadas. Sus hijas, hermanas y nietas hacen parte de la larga lista de mujeres desaparecidas o a las que les quitaron la vida. El colectivo Voces de la Ausencia solicita desde hace años que se active la alerta por la violencia de género en México. Según la ONU, más de 10 mujeres al día son asesinadas, la mayoría de los casos aún en la impunidad. Violencia impune, estructural y sistemática. Así lo denuncian organizaciones de derechos humanos. Al menos un 61% de las mujeres en México han tenido que afrontar violencia psicológica, económica, física, sexual o algún tipo de discriminación en la escuela, el trabajo, en su propia familia y en sus relaciones de pareja. Una situación que se agravó durante la pandemia. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha reconocido que la violencia que sufren las mujeres en México sigue en aumento. Entre 2013 y 2020, las fiscalías estatales habían reportado 3.056 feminicidios. Sin embargo, organizaciones civiles contabilizaron 2.600 casos más. Denuncian que durante el mismo periodo apenas hubo 739 condenas y más de 100 absoluciones. A ellas las están matando y a los asesinos los están liberando, advierten las familiares de las víctimas. Denuncian cierres de investigaciones, fallas en el proceso de recopilación y manipulación de pruebas, así como negligencia y corrupción dentro del sistema de justicia. En la caminata también participaron niños que quedaron huérfanos tras el asesinato de sus madres. Ante la situación de violencia contra las mujeres, el movimiento feminista crece en México. Aseguran que la unión ha sido clave en una lucha por la verdad, la justicia y la reparación. Muy bien, y con esto cerramos una vez más Informe del Sur. Muchísimas gracias por haber estado allí. Nos siguen en CPTV, también en YouTube, y en las repeticiones semanales. Amigas y amigos, muchas gracias por su atención. Nos encontramos nuevamente la semana que viene.